Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Silvia Santisteban. Silvia, este tema es importante en particular por la cultura del país, ¿no? Es gestionar y liderar, gestionar o liderar, es y o, no es lo mismo, es cada proceso por su camino. Hablamos de gestionar y de liderar. Referencias, quién lo hace, en ausencia de uno, qué pasa con el otro, para que todos entremos a la gestión de esta entrevista. Carlos, quizás sería conveniente el que comencemos por identificar qué significa un proceso de gestión versus qué significa el liderar. Entonces, estamos hablando de dos situaciones bastante bien diferenciadas. Gestionar involucra, por ejemplo, la elaboración de un plan, inicialmente. Involucra el reconocimiento de cuáles son los recursos con los que uno está contando. ¿Cómo es que voy a insertar esos recursos de manera que estos participen de un proceso, una cadena productiva? ¿Cómo es que yo de otro lado, voy a organizar esos recursos de manera que mi negocio, en efecto, logre ser eficiente? Y finalmente, el cómo, cuándo, dónde es que yo voy a efectuar un nivel de control para verificar que, en efecto, estoy dentro del plan preestablecido. Hasta ahí la gestión. Ahora vayamos al lado del liderazgo. El liderazgo involucra tener una visión a futuro, o sea, saber dónde estoy el día de hoy y a dónde quiero llegar en 1, 2, 3, 5, 10 años, por ejemplo. Involucra el que tengo que identificar el cómo yo logro transmitir esa visión que tengo de negocio a otros, de manera que esas otras personas logren comprar, entre comillas, mi proyecto, lo compartan conmigo. Entonces, hablamos de motivación, hablamos de inspiración, hablamos de un individuo capaz de hacer que los demás se transformen y logren transformar también la vida de otras personas. Ahora, ¿es más fácil conseguir gerentes que conseguir líderes? Una muy buena pregunta. Yo creo que en ambos casos uno puede entrenarse en esas líderes. Tenemos muchísimos, prueba de ello es que tenemos muchísimos cursos, programas, por ejemplo, dentro de nuestros centros académicos, especial el Centrum Católica, que nos brindan herramientas para poder desarrollar procesos de gestión correctamente y el lograr al mismo tiempo entender el cómo, dónde y cuándo debemos ejercer una función de liderazgo. Ahora, y en ausencia de liderazgo, con presencia de gerencia, ¿qué es lo que pierde la empresa? La gestión es, yo diría que camina con un impulso propio, siempre y cuando estemos frente a situaciones en las cuales sabemos cuál es el entorno, cómo es que ese entorno se va a desarrollar. Pero al momento en el que nosotros comenzamos a descubrir que estamos trabajando, viviendo, en suma, existiendo dentro de espacios que son altamente complejos, volátiles, inciertos y muy ambiguos, y que vivimos dentro de situaciones de cambio permanentes, la gestión comienza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la gestión fundamentalmente es una excelente planificación, o involucra una excelente planificación. Pero ¿de qué te vale esto cuando tú necesitas adaptarte permanentemente a un entorno que te es totalmente desconocido? Ahora, ¿tú cómo ves estos dos temas, la gestión y el liderazgo, en un contexto como el peruano actual? Es decir, la economía crece, no crece, dependiendo del sector en el que uno esté realizando la investigación, el análisis. El optimismo a veces se da, o sea, no hay siempre optimismo, para no decir de que somos negativos, en fin. Que es una condición de personalidad también muy propia de cada uno, ¿verdad? Sí.
y por otro lado existen recursos. O sea, existen recursos para gestionarlos. Gerentes hay. ¿Estamos sufriendo ausencia de liderazgo? Yo creo que hay una falsa concepción de que el liderazgo es necesario al nivel más alto dentro de una organización y que si la cabeza o las cabezas más altas dentro de una estructura jerárquica tienen insertado ese patrón de liderazgo, las cosas van a funcionar bien, por cierto. Pero en realidad, liderazgo yo creo que se ejerce en cualquier nivel. Inclusive empezando por el espacio familiar. O sea, no es propio de los grandes espacios de poder. No, yo creo que es más bien el que las personas poco a poco comiencen a identificar el que no pueden vivir de una manera permanente en espacios en los que no existe compromiso. Y ese es el mensaje, creo yo, final el día de hoy. Hemos estado con Silvia Santisteban aquí en 360 segundos de Centrum Católica, hablando de gestionar y de liderar. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros.